Hay casi 3,5 millones de trabajos que requieren que los empleados den servicio al equipo, lo que los pone en gran peligro de lesiones si no se implementan correctamente los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Bloqueo y etiquetado se refiere a prácticas y procedimientos específicos para salvaguardar a los empleados contra la activación o puesta en marcha inesperada de maquinaria o equipo o la liberación de energía de alto riesgo durante las operaciones de servicio o mantenimiento. Se calcula que el cumplimiento de la norma de bloqueo y etiquetado previene 120 muertes y 50,000 lesiones cada año. La norma de bloqueo y etiquetado se aplica a todos aquellos empleados que trabajen con o cerca de la maquinaria que vaya a recibir servicio o mantenimiento. Este video de capacitación cubrirá ¿qué es bloqueo y etiquetado? Capacitación sobre los procedimientos de bloqueo y etiquetado, las normas de los cerrojos y etiquetas, los procedimientos correctos de bloqueo y etiquetado, y los procedimientos para ocasiones especiales de bloqueo y etiquetado, tales como subcontratistas, bloqueo y etiquetado en grupo, cambio de turno y personal. El bloqueo y etiquetado es una serie de procedimientos de seguridad diseñada para reducir los riesgos de lesiones causadas por la activación accidental de la maquinaria o la energización de sistemas eléctricos al efectuar labores de servicio o mantenimiento. OSHA hace referencia a esto bajo la norma 29 CFR 1910.147, control de energía de alto riesgo. Se requiere del bloqueo etiquetado para asegurar que antes de que cualquier empleado efectúe cualquier labor de servicio o mantenimiento en una máquina o equipo en la cual pudiera ocurrir una activación, puesta en marcha o liberación de energía acumulada inesperada, lo cual podría ocasionar lesiones, la máquina deberá ser aislada de la fuente de energía y ponerse fuera de funcionamiento. OSHA estima que la norma de bloqueo y etiquetado protege a un promedio de 3.3 millones de trabajadores cada año en 1 millón de firmas y ha reducido desde la fecha de su promulgación el número de fatalidades por causa de las activaciones inesperadas de la maquinaria en las instalaciones de la industria automotriz y la siderúrgica de un 20 hasta un 50%. Todos los patrones deberán poner a la disponibilidad los procedimientos por escrito. Los procedimientos deberán delinear claramente el alcance, el objetivo, la autorización, las reglas y técnicas que se utilizarán en el proceso de bloqueo y etiquetado. Los procedimientos deberán incluir lo siguiente: una declaración específica con respecto al uso previsto del procedimiento, pasos específicos por escrito para el aislamiento, bloqueo y el paro de la maquinaria o equipo, pasos específicos para el procedimiento de colocación, remoción y transferencia de aparatos de bloqueo y etiquetado y la responsabilidad de los mismos, y requerimientos específicos para poner a prueba la maquinaria o el equipo para determinar la efectividad de los dispositivos de bloqueo o etiquetado y otras medidas de control de la energía. Los patrones deberán proporcionar a los empleados el entrenamiento especial para asegurar el control de la energía de alto riesgo en el centro de trabajo. OSHA identifica 3 tipos de empleados y el entrenamiento que deben recibir. Los trabajadores autorizados han sido capacitados para saber cómo las máquinas reciben su energía y los procedimientos necesarios para bloquear y etiquetar la maquinaria o equipo. Los trabajadores autorizados deben saber reconocer las fuentes de energía de alto riesgo y qué tipo y cantidad de energía contienen. También deben poseer el conocimiento para aislar y controlar la fuente de energía para la prevención de accidentes. Solo es permitido que un trabajador autorizado desconecte el equipo que vaya a recibir servicio o mantenimiento de la fuente o fuentes de energía, ya sea mediante el uso de bloqueo, etiquetado o ambos métodos. Al empleado cuyo trabajo le requiera trabajar u operar, usar una maquinaria o equipo mientras ésta reciba servicio o mantenimiento bajo bloqueo y etiquetado, o cuyo trabajo le requiere operar en un área en la cual se lleven a cabo labores de servicio o mantenimiento, se lo conoce como empleado afectado. Deben tener el conocimiento acerca del objetivo y procedimientos para el control de la energía y comprender en su totalidad la importancia de no usar una máquina que haya sido bloqueada y etiquetada.
Un trabajador afectado se convierte en un autorizado en el momento en que sus deberes incluyen el efectuar servicio o mantenimiento cubierto bajo esta norma. Los empleados que trabajen en las áreas en las que se usan los procedimientos de control de la energía, pero que no tomen parte del proceso, se conocen como otros empleados. Es importante que estos comprendan las reglas de bloqueo y etiquetado y que no intenten poner en marcha de nuevo las máquinas que hayan sido bloqueadas, etiquetadas. También deben tener conocimiento acerca de las limitaciones de los dispositivos de etiquetado. Es importante que todos los trabajadores sigan la regla primordial de nadie deberá en lo absoluto tratar de poner en marcha el equipo que haya sido bloqueado o etiquetado. Los empleados deberán recibir capacitación de nuevo cuando sus asignaciones de trabajo cambien, las máquinas cambien, el equipo y los procesos creen nuevos riesgos y cuando los procedimientos para el control de la energía cambien. También se requiere que un empleado reciba capacitación de nuevo si durante una inspección este aparentemente no comprende o sigue el procedimiento por completo. Se requiere que el patrón efectúe una inspección del procedimiento de bloqueo y etiquetado para el control de la energía por lo menos una vez al año. Durante la inspección, el empleado o empleado autorizado observa para asegurar que todos los empleados sigan el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Durante la inspección, el empleado o empleado autorizado observa para asegurar que todos los empleados sigan el procedimiento de bloqueo y etiquetado. El inspector discute las responsabilidades de bloqueo con todos los empleados autorizados. Las inspecciones ayudan a detectar problemas y su solución y a mantener a los empleados con seguridad. La documentación de la inspección deberá identificar a la máquina sobre la cual se haya inspeccionado, el procedimiento de control de la energía, la fecha, los empleados incluidos y la persona que haya efectuado la inspección. Los cerrojos a usarse para el procedimiento de bloqueo deberán cumplir cierto criterio. Los cerrojos pueden ser de llave o combinación. Los cerrojos no deben ser para otros usos. Los cerrojos deben ser suficientemente resistentes al calor, el frío, la humedad o la corrosión del entorno en el que serán usados. Todos los cerrojos que se usen en el procedimiento de bloqueo deben ser uniformes dentro de las instalaciones en por lo menos uno de los siguientes criterios: color, tamaño o forma. Los cerrojos deben ser suficientemente fuertes para no poder ser removidos sin el uso de fuerza extrema o cortadoras. Cada cerrojo deberá tener el nombre del empleado que lo instale. Las etiquetas a usarse para el procedimiento de etiquetado deben reunir requisitos similares. Cada etiqueta debe tener el mismo formato e impresión por todas las instalaciones. Las etiquetas deben ser fáciles de leer y comprender, aun cuando se usen en áreas de corrosión sucias o húmedas. Las etiquetas deben ser suficientemente resistentes para que no sean removidas fácilmente. Se debe usar un cable de nylon para sujetar cada una de las etiquetas. El cable solo debe usarse una vez. Debe poder colocarse a mano. El cable tiene que ser de cierre automático. Debe tener una resistencia de 50 libras de presión antes de poder abrirse. Las etiquetas no controlan la energía, sino que solo nos alertan acerca de los riesgos. Los dispositivos de etiquetado deben incluir leyendas tales como no arrancar, no abrir, no cerrar, no activar y no operar. El nombre del instalador se debe colocar al frente de la etiqueta. Antes de que el empleado autorizado o el afectado detengan la máquina o equipo, el empleado autorizado debe saber el tipo, la cantidad de energía, los riesgos de la energía y el método y medidas para controlarla. Toda la energía utilizada por la máquina deberá ser localizada y aislada de sus fuentes. Se deberá hacer un paro ordenado para evitar mayores riesgos para los empleados como resultado de un paro incorrecto. Toda la energía utilizada por la máquina deberá ser localizada y aislada de sus fuentes. El sistema de bloqueo etiquetado entonces podrá ser colocado por el empleado autorizado sobre el dispositivo de aislamiento de la energía. El dispositivo de bloqueo deberá sujetar el sistema de aislamiento de la energía en una posición segura o apagada. Si el dispositivo de aislamiento no se puede cerrar, entonces se requiere el uso de una etiqueta. La etiqueta debe colocarse lo más cerca posible del dispositivo para que sea inmediatamente obvio para aquellos que traten de activar el equipo o maquinaria. También se permiten dispositivos de etiquetado cuando el empleador pueda probar con seguridad que el dispositivo de etiquetado brindará una protección igual
a la del dispositivo de bloqueo. La etiqueta se deberá colocar en el mismo punto en el cual se hubiera colocado el dispositivo de bloqueo. El dispositivo de etiquetado deberá prohibir estrictamente la activación de la máquina o el equipo. Se debe liberar energía acumulada, desconectada, contenida y asegurada. Estas fuentes de energía incluyen eléctricas, neumáticas, hidráulicas, mecánicas, térmicas, químicas y la fuerza de gravedad. Antes de empezar a trabajar en una máquina que haya sido cerrada o etiquetada, el empleado autorizado deberá certificar que se haya logrado el aislamiento de la máquina o el equipo. Antes de que se pueda remover cualquier cerrojo o etiqueta de los dispositivos de aislamiento, el empleado autorizado deberá seguir los procedimientos establecidos por OSHA. Los empleados autorizados deberán cerciorarse de que se hayan removido las herramientas de la máquina o equipo y de que todos los componentes funcionen. Todos los empleados deberán mantenerse a una distancia segura de la máquina o el equipo. Todos los dispositivos de bloqueo etiquetado deberán ser removidos únicamente por el empleado que los haya colocado. Si el empleado que haya colocado estos dispositivos no está presente, el dispositivo puede ser removido bajo la dirección del empleador. El procedimiento a seguir en el caso de que el empleado autorizado esté ausente es el siguiente. El empleador debe verificar que el empleado esté ausente de las instalaciones. Se debe hacer un esfuerzo razonable para ponerse en contacto con el empleado acerca del bloqueo etiquetado que tiene que removerse. Se tendrá que informar al empleado ausente que su dispositivo de bloqueo etiquetado fue removido antes de su regreso al trabajo. Algunas veces se requiere que se remuevan los dispositivos de bloqueo etiquetado para que la máquina se ponga a prueba o colocada. Se debe seguir la siguiente secuencia de pasos. Remueva de la máquina todas las herramientas y materiales usados. Asegúrese de que no haya otros empleados en el área de la máquina o equipo. Remueva todos los dispositivos de bloqueo etiquetado de los sistemas de aislamiento de energía. Active y proceda con las pruebas y colocación. Desactive todos los sistemas y aplique nuevamente los procedimientos de control de energía como es requerido por los procedimientos de bloqueo etiquetado. Ocasionalmente, los empleadores contratarán a subcontratistas para dar servicio a las máquinas o equipo. El empleador y el subcontratista deben notificarse acerca de sus procedimientos respectivos de bloqueo etiquetado. Por consiguiente, el empleador de planta debe asegurar de que sus empleados comprendan y cumplan con las restricciones del programa de control de la energía del subcontratista. En algunos casos, un equipo o grupo entero será responsable del bloqueo etiquetado de las máquinas o el equipo. Se debe indicar a un miembro del equipo con la responsabilidad primaria del equipo y de mantener seguros a todos los miembros del equipo durante el cierre. Cada empleado autorizado deberá colocar su dispositivo de bloqueo etiquetado sobre el dispositivo del equipo cuando empiecen a trabajar y removerlo cuando estos terminen de trabajar en la máquina. Cuando ocurran cambios de turno o de personal que van de un turno al otro, debe existir una continuidad en la protección para los empleados que salgan, así como para los que entren. Los empleados deben observar los procedimientos de cambio de turno establecidos por el empleador. Los procedimientos de bloqueo etiquetado son un método para prevenir que el equipo sea activado y ponga en peligro a los empleados. Asegúrese de seguir el procedimiento de 6 pasos para el control de la energía de alto riesgo. Preparativos para el paro. Paro del equipo. Aislamiento de las máquinas o equipo. Aplicación de los dispositivos de bloqueo etiquetado. Liberación de la energía acumulada. Verificación del aislamiento. Siga detenidamente los pasos para remover cerrojos y etiquetas. Remueva de la máquina cualquier herramienta o material. Asegúrese de que los empleados se encuentren a una distancia segura. Y notifica a todos los empleados afectados que la máquina está siendo activada. El bloqueo etiquetado salva vidas y previene lesiones si los procedimientos se siguen correctamente. Nunca tome atajos en cuanto a su seguridad y de los demás se refiere, especialmente al trabajar con fuentes de energía de alto riesgo. La norma únicamente funcionará si es usada correctamente cada vez.